Para nosotros en la Procuraduría de la Ética es un honor estar con ustedes el día de hoy. Nosotros, estamos al igual que el Ministerio Público tratando de combatir la corrupción. Muy poquito tiempo para hablar de un tema tan interesante como es la lucha contra la corrupción, pero vamos a ver qué podemos hacer en este poquito tiempo. La Procuraduría de la Ética surge a través de la Ley 8242 en el 2002, porque el legislador determinó que tenían que crear un órgano que combatiera la corrupción y le dio unas funciones muy interesantes: prevenir, detectar y erradicar la corrupción. Cuando nosotros en la Procuraduría General de la República nos dimos cuenta de la gran función que nos había dado el legislador, interpusimos una acción de inconstitucionalidad, porque dijimos que no podíamos erradicar la corrupción y que cómo íbamos a hacer eso si no teníamos funcionarios y no teníamos presupuesto. Nosotros somos una Procuraduría que dependemos del Ministerio de Justicia. Entonces, el presupuesto nuestro es el presupuesto del Ministerio de Justicia y en el presupuesto competimos, entre otros, con las cárceles en este país. Entonces, era extremadamente difícil esa tarea que nos habían dado. Presentamos la acción de inconstitucionalidad y yo creo que voy para atrás. ¿Qué fue lo que hizo el legislador? En lugar de decir que nosotros no íbamos a hacer esa función, dijo que la teníamos que hacer y nos dio más competencias sobre las autónomas y sobre las municipalidades. Entonces, no solo teníamos que combatir y erradicar la corrupción en el sector público centralizado, sino también en el sector público descentralizado. Y el concepto de funcionario público se amplió con la Ley contra la Corrupción, entonces hasta personas privadas podían ser funcionarios públicos. El ámbito que nos dio de competencia es extremadamente amplio. Reconoció competencias entonces con esas instituciones autónomas, con las municipalidades y además determinó que nuestras competencias no eran iguales a las de la Contraloría General de la República, que hace exactamente lo mismo que nosotros en relación con la lucha contra la corrupción, pero ellos enfocados a los fondos públicos. Nosotros también tenemos una función muy importante, que es la misma función que establece el Ministerio Público. Al igual que el Ministerio Público y la Fiscalía Anticorrupción, nosotros tenemos que, primero, capacitar a los funcionarios públicos. ¿Cuántas capacitaciones hemos dado desde que nos creamos? 328 capacitaciones. Evacuamos consultas personales y telefónicas. La gente puede llegar ante nosotros y nosotros les damos asesoría en materia de la lucha contra la corrupción, la falta de ética y probidad en el ejercicio de la función pública. Ejercemos la acción penal igual que el Ministerio Público, porque podemos acusar o denunciar ante los tribunales de justicia a los funcionarios públicos que cometen actos de corrupción. Y tramitamos denuncias de actos de corrupción. Estas denuncias es de falta de ética o probidad en el ejercicio de la función pública. Esas son las estadísticas de las actuaciones que hacemos. Pero ¿quiénes somos? Somos 5 procuradores para combatir la corrupción en todo el país y desde el ámbito administrativo y penal, los cuales tenemos 6 asistentes y 3 secretarias. Pero a pesar de que somos tan poquititos, aquí estamos en esta lucha y queremos el día de hoy por lo menos darles a ustedes un insumo para que puedan llegar ante nosotros a poner las denuncias de actos de corrupción en el ejercicio de la función pública. ¿Cómo capacitamos al funcionario público? Ustedes pueden pedir capacitaciones sobre lo que es ética y probidad en el ejercicio de la función pública, también delitos de función pública y
sobre daño social, entre otros. Y ahora les voy a hablar un poquitito del daño social. El daño social es el daño que produce la corrupción. En ningún país del mundo se cobra daño social. Y en Costa Rica ya nosotros hemos determinado que los jueces crean que la corrupción produce un daño y que ese daño se puede materializar y se puede cobrar a la persona que incurrió en un delito de corrupción. Entonces, gracias a esa iniciativa, actualmente los casos de corrupción también se puede cobrar el daño social. Nosotros atendemos denuncias. ¿Cómo las atendemos? Vía telefónica o en forma personal. Pueden llegar ante nuestras oficinas a pedir algún tipo de asesoría y también pueden llamar por teléfono y con muchísimo gusto el poquito personal que hay siempre está dispuesto para ayudar. En los procesos penales podemos ejercer la acción penal y la civil en los delitos contra la función pública que son competencia de la jurisdicción penal de Hacienda. ¿Cómo lo hacemos? En todos los procesos penales se nos da parte para que seamos víctima y como víctima ejercemos esa función. También podemos ser actores civiles y querellantes. Además, el artículo 38 del Código Procesal Penal establece la figura, como les decía, de la acción civil por daño social y desde que nos constituimos estamos cobrando el daño social por los actos de corrupción. Y ya hay condenas. La tramitación de denuncias, ¿qué nos denuncian ante nosotros? No solo actos de corrupción, porque por lo general hablamos de la corrupción como los delitos. No, la corrupción es una y tan variada que así como hay personas, puede existir formas de corromper a los funcionarios públicos y pueden existir actos de corrupción. Uno en esto se da cuenta que realmente es una imaginación que tiene la gente, ¿verdad?, para hacer las cosas que uno no se imagina cómo pudieron llegar a esas conclusiones y hacer las cosas que hace. Entonces, la corrupción y la falta de ética en el ejercicio de la función pública. Pero, ¿qué es la falta de ética o probidad en el ejercicio de la función pública? La Ley contra la Corrupción establece en su artículo 3 un concepto que determina que los funcionarios públicos deben actuar con prudencia, austeridad, integridad, honradez, seriedad, moralidad y rectitud, tanto en el desempeño diario de sus funciones como en el uso de los recursos que les son confiados. Si ustedes leen ese concepto así, ustedes dicen, todo lo cumplimos, pero nosotros partimos de algo. El funcionario público no es corrupto y estamos seguros de eso. Es que desconoce la ley y desconoce las normas que le rigen. Yo he dado charlas a 70 abogados y los abogados que les di charlas no conocían la ley contra la corrupción. Entonces, si los abogados que son conocedores del derecho no conocen la ley contra la corrupción, y todos, según la Constitución, estamos obligados a conocer de la ley, ¿qué es lo que está pasando? Falta capacitación para que no hagamos aquellas cosas que pueden generar algún tipo de violación a este deber de probidad. Pero este deber de probidad, a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta de cuál es su contenido, porque es muy difícil, puede ser tan amplio o tan pequeño, ¿verdad?, que solo el operador del derecho se puede dar cuenta de cuál es el contenido de este deber de probidad. Las acciones concretas que pueden violentar el deber de probidad son varias. Una de ellas es el abuso de poder, el aprovechamiento del cargo público, cuando en lugar de interesarnos la función pública nos interesan los intereses particulares. Cuando, por ejemplo, aprovechándonos de nuestro poder, y ustedes dirán, bueno, pero no todos tenemos poder. Claro que sí, todos tenemos poder en cierta medida en una institución pública. Ustedes dirán, una secretaria, ¿qué poder puede tener una secretaria? Bueno, si usted le cayó mal a la secretaria y es la jefe del presidente ejecutivo o del ministro, usted nunca tiene acceso a él. Entonces, todos tenemos poder, ¿verdad?
Poder en lo que hacemos, porque si nosotros estamos en una ventana y estamos recibiendo algún tipo de documento, si yo pierdo ese documento adrede, entonces puedo afectar a la persona que presentó el documento. Tenemos todos los funcionarios públicos poder. ¿Quiénes han hecho cartas de recomendación? Que levanten la mano. Bueno, casi todos, ¿verdad? Desde 1997 hay una directriz presidencial que establece que ningún funcionario público puede, en ejercicio de su cargo o haciendo uso de emitir cartas de recomendación. Entonces, si hemos hecho cartas de recomendación, estamos abusando del poder, porque esa carta de recomendación es un hecho histórico y puede ser que una persona lo presente y no ejerza ninguna influencia sobre la persona a la que va dirigida esa carta de recomendación. Y por lo general, las cartas de recomendación son a quien interese y las presentan en diferentes instituciones en cualquier momento. Cuando llegue esa carta de recomendación a un funcionario público, puede ejercer influencia sobre esa persona y podemos violentar el deber de probidad. Si bien es cierto, la Sala Tercera ha determinado que una carta de recomendación no constituye el delito de tráfico de influencias, administrativamente sí podemos violentar el deber de probidad y podemos ser despedidos sin responsabilidad patronal. Entonces, los que hemos emitido cartas de recomendación, les aconsejo que no lo vuelvan a hacer. El incumplimiento de limitaciones para el desarrollo de actividades públicas y privadas. Si bien es cierto, la mayoría tenemos dedicación exclusiva o prohibición, eso es un límite para el ejercicio de la función pública y muchas personas, teniendo dedicación exclusiva o prohibición, ejercen liberalmente la profesión. U otras que tienen dedicación exclusiva o prohibición no les corresponde porque no tienen una profesión liberal a la que tengan que someterse para poder recibir a cambio un pago. Entonces, el incumplimiento de estas limitaciones puede generar una violación al deber de probidad. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué pasa si una persona no tiene prohibición ni dedicación exclusiva? Tiene muchas limitaciones también al ejercicio del cargo público y las tiene después de horas laborales y hasta que no rompa la relación laboral. Porque somos funcionarios públicos las 24 horas del día, los 365 días del año y dejamos de ser funcionarios públicos cuando renunciamos o cuando nos morimos, ¿verdad? O cuando nos pensionamos también. Pero si tenemos un permiso sin goce de salario, seguimos siendo funcionarios públicos. Si estamos de vacaciones, seguimos siendo funcionarios públicos. Si tenemos un permiso con goce de salario, seguimos siendo funcionarios públicos. Y yo les digo a la gente, bueno, ¿por qué usted cree que después de las 4:30 o 5 de la tarde dejan de ser funcionarios públicos? A usted le pagan aunque usted se enferme. A usted le pagan aunque usted esté incapacitado, aunque esté de vacaciones. Las mismas obligaciones que usted tiene dentro de sus horas laborales, las tiene después de las horas laborales, porque no podemos salir de a las 4:30 o 5 de la tarde con un gafete de la institución, subirnos en una mesa y hacer un escándalo. Podemos hacerlo, pero quitémonos el gafete, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Nos afectamos nosotros y no afectamos la imagen de la institución. Y eso es muy importante. No importa que saliera usted en titulares solo su nombre como un corrupto, no, pero ese nombre se asocia a una institución pública. Y eso es lo que se quiere vender, que los funcionarios públicos somos corruptos y no debemos permitir eso. Además, les decía que hay prohibiciones, aunque usted no tenga dedicación exclusiva o prohibición, tiene obligaciones. Y tenemos un caso de un funcionario de una institución autónoma que era guarda de seguridad, pero estudió y se hizo abogado. Perfecto, qué dicha que esa persona pudo estudiar, pero ejercía en contra de la institución. Todos los compañeros llegaban a que les presentara los escritos en los procedimientos administrativos disciplinarios, presentaban apelaciones en la institución, amparos contra la institución,
Es cierto, él no tenía dedicación exclusiva ni prohibición, pero tenía obligaciones que cumplir con su patrono. Entonces, que nos quede muy claro eso. Hay conflictos de intereses y nosotros también vemos conflictos de intereses potenciales y reales. Los conflictos de intereses potenciales son los que todavía no se han dado, pero se pueden generar. Por ejemplo, y tenemos un caso muy interesante, una señora que era subdirectora de una escuela donde su hermana era miscelánea. Cuando esa señora es directora, porque se va a la directora, deja de ser subdirectora y es directora, asume la jerarquía de la institución y su hermana es subalterna. Eso lo detectamos, es un conflicto potencial de intereses porque todavía no se había dado el conflicto y se le dijo al Ministerio de Educación Pública que tenía que buscar una solución. Se le dijo a la señora que buscara otra escuela donde podía ejercer la subdirección y la señora no quiso escoger otra escuela, entonces le quitaron el recargo por la subdirección. Claro, ya se evitó el conflicto de intereses. Entonces hay conflictos de intereses reales y potenciales. Los reales es cuando ya se da el conflicto, cuando ya yo conocí un asunto de un familiar, cuando yo violenté algún principio, como el principio de imparcialidad. Ustedes dirán, bueno, hay causales para que usted se inhiba de conocer un asunto. Sí, existen, pero ya hay jurisprudencia de que no solo las causales son necesarias para que el funcionario público no conozca asuntos de sus amigos, porque no va a ser imparcial. Entonces, cuando nos llegue un caso de un amigo de nosotros, separémonos del conocimiento del asunto, porque el funcionario público tiene que ser transparente y no puede generar dudas sobre su imparcialidad. Si lo conocemos, estamos generando dudas sobre imparcialidad. Entonces, violentaríamos el deber de probidad. Otra forma de violentar el deber de probidad es cuando hay restricciones de nombramientos de cargos por incompatibilidades, inelegibilidades o nepotismo. Cuando nombramos a todos nuestros familiares en la institución y hay subordinación jerárquica entre los familiares, cuando, como les decía, la señora no puede ser subdirectora porque en algún momento hay un conflicto de intereses. Hay incumplimientos de prohibiciones para recibir o otorgar retribuciones económicas o ventajas. El funcionario público no puede recibir nada. Y entonces cuando yo digo, no puedo recibir nada, me dicen, hasta un salario base. No, nada significa nada. El funcionario público no puede recibir nada. ¿Por qué? Porque se generan dudas sobre su imparcialidad y además porque en este país usted da algo para recibir algo a cambio. Cuando usted le da a la persona que está en una ventana un chocolate, la próxima vez que llegue a esa ventana quiere que la atienda mejor. Yo tenía un caso de una señora que llegó a mi oficina y me dice, no, es que cuando vienen a mi oficina y me ofrecen iPad y iPod, yo lo rechazo. Entonces le digo, ¿y cuando le ofrecen pizzas y queques? Eso sí los acepto. No, el funcionario público no puede recibir nada. Solo quienes pueden recibir. Los funcionarios diplomáticos. En el ejercicio de su cargo diplomático, por cortesía diplomática, podrían recibir hasta un salario base, lo que corresponda a un salario base. Como ninguno de nosotros es diplomático, entonces no podríamos recibir nada. Ni el chocolatito, ni el confitito, ni el queque y mucho menos el iPad, ¿verdad? Hay violaciones a principios éticos, eso también vemos nosotros, cuando violentamos el principio de imparcialidad, de legalidad, de transparencia, de responsabilidad. Yo creo que están hablando porque a todos les gusta recibir algo, ¿verdad? Debe ser eso. A partir de ahora ya no, porque si saben que llegan a la oficina de nosotros, aunque seamos 5 procuradores, ahí nos van a ver y vamos a pedir a sus autoridades que los reprendan por eso, porque estuvieron aquí. ¿Cómo investigamos nosotros? Cuando llega una denuncia de un acto de corrupción, ¿qué es lo que hacemos? Todas las denuncias son importantes, como decía Ana Yancy, son importantísimas para nosotros. No puede ser un denunciante de mala fe,
tiene que ser un denunciante de buena fe, porque muchas veces los denunciantes de mala fe se les devuelve y los podemos investigar nosotros. Entonces tiene que ser un denunciante de buena fe y no puede ser anónima, porque la persona, nosotros le garantizamos que vamos a guardar la confidencialidad del denunciante. Por tanto, no puede ser anónima. Esa denuncia llega ante nosotros, empezamos la investigación y a diferencia de los delitos que nosotros podemos presentar denuncias penales, probar un hecho de corrupción es facilísimo y no se requiere el dolo. Solo indicios razonables de que el hecho se dio. Hacemos una relación de hechos y ¿cómo probamos? Facilísimo. ¿Quién es la persona que conoce el acto de corrupción o la falta de ética? El compañero de trabajo. Esa persona viene ante nosotros y tiene que declarar bajo juramento. Si le pedimos que diga qué pasó, tiene que decirlo. Además, en este país todo el mundo se conoce. Todo el mundo se conoce. Y usted va a un lugar y sale del país y se encuentra algún tico, ¿verdad? Entonces, hay muchas formas de probar las faltas de ética y probidad en el ejercicio de la función pública. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Un presidente ejecutivo de una institución autónoma se fue con la novia a México y la novia cuando regresó subió las fotos a Facebook. Eso fue la prueba para que nosotros iniciáramos una investigación contra él y contra ella. Y penalmente también hay una denuncia por ese caso. Ella está acusada ya penalmente. ¿Ya está acusado? Bueno, ya está acusado el caso. Administrativamente fue despedida ella y él renunció. No había llegado el informe de la Procuraduría cuando ya estaba renunciando. Primero nos dijo que no, pero después estaba renunciando. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, cuando nosotros recibimos las denuncias de actos de corrupción, hacemos la investigación y tenemos 4 productos. Uno, una acción de recomendación, cuando determinamos que hay un conflicto de intereses potenciales. Una resolución, cuando determinamos que no hay falta de ética o probidad en el ejercicio de la función pública. Un informe, cuando determinamos que efectivamente hay una violación al deber de probidad o una falta de ética y probidad en el ejercicio de la función pública, y lo mandamos ante el jerarca institucional para que él inicie el procedimiento administrativo disciplinario e imponga la sanción. Cuando llegan nuestros informes, lo único que tienen que hacer es la audiencia porque ya van con todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? En el gobierno anterior, los informes, los jerarcas no les hacían caso. En este gobierno, y eso es muy importante porque tenemos el apoyo del gobierno también y de los jerarcas institucionales, todos los informes que he mandado a las instituciones públicas, todos han generado procedimiento administrativo disciplinario y se han impuesto las sanciones. Entonces, ante esa situación, yo creo que debemos actuar bien. ¿Para qué? No para que no nos inicien un procedimiento, sino porque somos funcionarios públicos y debemos pensar que somos buenas personas y que la gente debe volver a confiar en nosotros. Yo creo que no han perdido la confianza. Por unos pocos, no creo que la gente pierda la confianza. Demostremos, empecemos a cambiar. Cuando una persona actúa bien y hay personas que actúan mal, tratemos de que las personas que están a nuestro alrededor cambien. No cambiemos nosotros con ellas. Otro producto es las denuncias penales por actos de corrupción. Ese es el 4º producto. Entonces, la violación al deber de probidad, aunque tengamos 1 año o tengamos 30 años, si se prueba, hay justa causa para ser despedido sin responsabilidad patronal, independientemente de las responsabilidades civiles y penales que también tengamos. Entonces, ¿para qué llegar a eso? Aquí hay un estudioso que se llama Robert Klitgard que habla sobre la corrupción y a mí me parece muy bonita la fórmula de él porque dice que más abuso de poder, más discrecionalidad del funcionario público y menos transparencia genera corrupción. Y eso es cierto. Y es cierto porque nosotros lo vemos diariamente. En la lucha contra la corrupción debemos unir esfuerzos todos. Procuraduría de la Ética, Ministerio Público, ICD. Ustedes que están
tan unidos a las instituciones y que fomentan valores, los jerarcas institucionales, todos tenemos que estar unidos porque en esta lucha la tenemos que ganar, aunque seamos pocos, pero tenemos que dar un buen ejemplo, un buen mensaje y combatir la impunidad. Muchas gracias.